Bueno, le damos la bienvenida a todos los asistentes, a todos los inscritos a esta charla que han denominado justamente ¿por qué necesitamos de ecosistemas digitales de integrabilidad? Como dijimos, vamos a tener 3 disertantes, el ingeniero Gustavo Giorgetti, el licenciado Horacio Luz Clara y el ingeniero Jorge Ceballos. Los 3 van a ir presentando cada uno su disertación y les pedimos que muteen todos sus micrófonos, que los silencien y al final de la presentación podrán hacer todas las preguntas que deseen. Les voy a leer un breve currículum de cada uno de los disertantes que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, el ingeniero Gustavo Giorgetti se define como un emprendedor, un consultor, un facilitador, es coautor e implementador del ecosistema de integrabilidad digital de Neuquén, un modelo de reglas de convivencia basado en los principios del modelo de e-historia y que se encuentra en funcionamiento en el sector público y privado de la provincia de Neuquén. También es fundador y director de ThinkNet S.A., vicepresidente de Infotec, Asociación de Empresas Infotecnológicas Neuquino-Patagónicas, miembro del subcomité IRAM de Calidad en Tecnología de la Información, profesor de la Maestría de Business and Technology de la materia de Transformación Digital Estonian System de la Universidad de San Andrés, profesor de la Maestría en Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Nacional de Río Negro, autor del libro, se lo voy a decir muy mal, TQSD1, Principios del Rediseño Participativo de Procesos, coautor del libro Transformando y coautor del libro Gestionar Cambios Complejos. Por otro lado, luego continuará el licenciado Horacio Luz Clara, quien es especialista en calidad del software, profesor titular de la Cátedra de Calidad de Software en la Universidad FASTA, investigador en Ciudades Inteligentes, también de la Universidad FASTA, miembro del subcomité de Calidad en Tecnología de la Información de IRAM desde 2014, y es designado como experto de IRAM ante la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, en la temática calidad de sistemas y productos de software. Finalmente, el ingeniero especialista Jorge Luis Ceballos es ingeniero mecánico con un posgrado en Ingeniería en Calidad y en Ingeniería en Sistemas de la Información. Académicamente es profesor de la maestría de la UTN, Maestría en Ingeniería de Calidad, Seminario, Inspección y Ensayos. También es docente en la Universidad de Belgrano, en la Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática, en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Escuela de Formación Continua, docente también investigador en la Universidad de Belgrano, y como actividad laboral es consultor de empresas de primer nivel, tanto nacionales como de la región, en organizaciones estatales, y tiene una amplia trayectoria y experiencia laboral en gerencias de áreas funcionales de empresas de manufactura, servicios y en la función pública a lo largo más de 30 años. También como actividad no gubernamental es miembro de IRAM en las comisiones de normalización en calidad del software, seguridad de la información y de riesgos. Realmente currículums más que interesantes y amplios, con una gran información para comentar. Así que bueno, les agradecemos a ellos por sus palabras del día de hoy y le cedemos la palabra al ingeniero Gustavo Giorgetti. Gustavo, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que tengo 20 minutos, ¿verdad? Para exponer, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible. Más difícil hablar poco que hablar mucho a veces. Bueno, voy a compartir pantalla y a partir de ahí comenzamos. Bien. La pregunta de por qué ecosistemas de integrabilidad, por qué ecosistemas digitales de integrabilidad. Y vamos a ver razones y básicamente causas por las cuales si no vamos por estos caminos, mucho más de lo que hemos avanzado se nos va a complicar o no vamos a poder hacerlo. Bien, comenzamos. Vamos a tener un propósito a lo largo de la charla, que es tener la mejor experiencia posible como persona, en todos sus posibles roles, ¿no? Uno puede ser paciente, puede ser ciudadano, puede ser cliente, o sea que hay distintos roles que cumple o que tiene una persona, pero lo más importante es que lo queremos hacer ahora y siempre. Y esto tiene una correlación muy importante temporal, que la vamos a tratar de explicar, de que no hay que esperar que el futuro nos traiga la solución, sino que tenemos que solucionar con las cosas que hoy tenemos disponibles. Y ir, por supuesto, siempre mejorándola con las posibilidades tecnológicas que nos van a ir emergiendo. Un ecosistema es una red compleja donde básicamente se juegan estas cosas. Siempre hay un elemento dentro del ecosistema, por ejemplo, en el ecosistema natural es la biomasa, en las redes eléctricas los electrones, la economía del dinero, y en las redes digitales son los datos.
O sea, estamos hablando del petróleo de los datos, de que el mundo se maneja con datos. Bueno, ese es el elemento que manejan las redes digitales, los ecosistemas digitales. ¿Y por qué queremos un ecosistema? Básicamente porque en un ecosistema las cosas se hacen simples y son eficientes y son racionales, y por eso queremos vivir dentro de un ecosistema. Ahora, el ecosistema, para que sea sustentable, tiene que manejar dos variables también que son muy contradictorias y complicadas, y ahí es donde queremos poner un poquito el ojo, que es la diversidad y la interconectividad. Si no hay diversidad, los sistemas son básicamente muy frágiles, y si no es tan interconectada esa diversidad, tampoco funciona y no sirve. Entonces tenemos que tener esa dualidad de diversidad interconectada, y eso lo vamos a tratar de manejar, y de ahí aparece la creación de un ecosistema donde va a ser mucho más fácil vivir que fuera de él. ¿Por qué un ecosistema entonces? Porque buscamos eficiencia y buscamos resiliencia. Y como dije, diversidad más interconectividad. ¿Y por qué integrabilidad? Integrabilidad es porque vamos a hablar mucho de la palabra interoperabilidad, pero lo que buscamos es poder construir arriba de esa interoperabilidad. No solamente hacer que las cosas se hablen, sino aprovechar ese diálogo para crear nuevas soluciones, y un poco la innovación que está basada en reutilizar algo, complementar algo, termina siendo la combinación de determinadas cosas que queremos ver. La patología que padecemos la vamos a nominar así como distanciamiento digital, y lo vamos a ver dentro de un ratito de cómo lo vamos a tratar de resolver. El paradigma tiene que cambiar de un paradigma ego a un paradigma eco. Y básicamente acá vemos diversidad, se habla de distintos componentes, de distintas estructuras, y normalmente las personas o las organizaciones crean esas estructuras, pero no terminan siendo un ecosistema. Terminan siendo partes diferentes que solo hablan consigo mismo. O sea que son, egotísticamente hablando, no se lograron integrar. Y por lo tanto, vamos a dar un pasito más acá, es lograr que realmente nos podamos interoperar, nos podamos interactuar, nos podamos integrar con otros, y que tienen que ser otros. Y ahí aparece la diversidad como elemento y la posibilidad de estar conectados. ¿Cuál es la ruta de esta transformación digital y cuál es la ruta que siguió Estonia y que hace diferente su evolución? Ustedes saben que Estonia, ahora vamos a ver, está considerado el país más digital del planeta en este momento, y ha sido nombrado hace unos días el país de más marca. O sea, la marca país creció más en Estonia que en ningún otro lugar el año pasado. El gobierno digital en todo el mundo, prácticamente, salvo aquellos que están copiando o siguiendo los pasos de Estonia, que es el disruptor, que innovó, está siguiendo esta secuencia. O sea, lo que buscamos es digitalizar los trámites para que el ciudadano los pueda hacer por internet. Entonces la secuencia de pasos es digitalizar los procesos de la organización, digitalizar la relación del Estado con el ciudadano, crear portales, y por último, en todos los webinars que van a escuchar estos días van a hablar de cómo hacemos para interoperar. Se mide con trámites digitalizados, 3.000, 4.000, 5.000 trámites digitalizados, cuántas visitas tenemos en el sitio y cuánto ahorramos por hacer los trámites por internet en lugar de hacerlos por vía presencial. Pero lo que pasa es esto, creamos una gran diversidad de soluciones, incluso competitivas entre distintas organizaciones, pero no están interconectadas. Así que tenemos una parte de la solución del ecosistema, pero no tenemos el ecosistema funcionando. Entonces, ¿qué le pasa al ciudadano? Tiene que interactuar con distintas plataformas de distintas organizaciones, algunas todavía en papel, otras digitalizadas, pero seguimos teniendo el mismo problema que teníamos antes. Antes peregrinábamos físicamente de una oficina a otra, y ahora lo hacemos de un portal a otro, copiando datos y pasando documentos, escaneándolos. O sea, terminamos padeciendo otro problema, pero sin cambiar la causa, que era la incomunicación que tenían los organismos que participaban. Así que hay un cambio de paradigma importante acá atrás, que tenemos que tener en cuenta, y fíjense cómo define en Estonia el CEO de Estonia la mejor experiencia ciudadana. Dice cuando no tienen nada que hacer. Es un concepto diferente. No dice cuando lo hagan por internet, es cuando no tengan nada que hacer. Esta es la forma en que presentan al gobierno inteligente, ¿no? Un gobierno invisible, sensible, proactivo, ¿no? Y luego, bueno, Horacio va a hablar bastante del principio Once Only, que es uno de los pilares de transformación que ellos fueron acuñando. Pero fíjense que hoy el 99% de los servicios son digitalizados,
¿Qué quiere decir cuando digo digitalizados en Estonia? Que lo hago desde un celular sin tener que moverme a ningún organismo ni a ninguna locación física. Eran 3 hasta el año pasado, que era casarse, divorciarse y comprar una vivienda, y con la pandemia ya pueden también comprar propiedades totalmente por internet. ¿Cuál es el camino que siguieron ellos? Lo primero, que tienen un significado diferente. Ellos hablan ciudadano libre de trámites, no ciudadano haciendo trámites con la tecnología, es libre de trámites. Es como que la tecnología se hace invisible y hace las cosas por nosotros, ¿no? Y la ruta es conectar todo lo que está desconectado, interoperar primero, rediseñar el circuito del ciudadano después, generar aplicaciones para que todo eso se vea junto, y por último, cambiar la forma en que estoy haciendo las cosas. Los indicadores son distintos. ¿Cuántos trámites nos quedan todavía? 2. El indicador dice 2. ¿Qué tiempo ahorro por no tramitar? Miles de años, ciudadano. ¿Cuál es el porcentaje de aproximación de las máquinas? Eso que yo antes empecé a hablar como distanciamiento digital. ¿Cuánto hablan las máquinas entre sí? 97%. O sea que solamente el 3% de la información de la data que se mueve en Estonia está cargada por algún ser humano. El resto lo hacen todas las máquinas. Así que pasamos de este escenario, donde hay diversidad, eso no es malo, pero le falta la conexión, le falta la interconexión para que realmente el ecosistema funcione. Y cuando eso ocurre, entonces tenemos un ciudadano feliz que puede hacer cualquier cosa con el menor esfuerzo posible, dejando de peregrinar. No hay forma de dejar de peregrinar si las cosas no se comunican entre sí. Así que este pasaje de una ruta a otra es parte del proceso que tendríamos que implementar para cambiar el objetivo, que es ciudadano libre de trámite. Y esto nos da una ruta, que es partir de los sistemas aislados que ya tenemos, porque de eso sabemos hacerlo muy bien, conectarlos, que no sabemos, pero lo tenemos que hacer, luego coordinarlos y por último crear plataformas inteligentes. Esta es la ruta que sigue Estonia y es la que puede seguir cualquier otro país. Para seguir esta ruta y no perdernos, lo mejor es tener como un GPS, ¿no? Y los principios sirven a ese fin. O sea, sirven para guiarnos, para no perder el rumbo, a pesar de que cada uno tiene su propia derrotero, su propia ruta de acuerdo a su estado actual. Así que el principio una sola vez, que es no me vuelvan a pedir lo que ya me pidieron, búsquenlo donde tiene que estar. Los procesos proactivos, que una vez no lo voy a profundizar porque lo va a trabajar Horacio ahora. Los procesos proactivos push, que hacen que todas las organizaciones que participan en un evento de vida de un ciudadano se ponen de acuerdo para que ese evento sea lo más transparente, simple y pasajero posible. Y por último, que yo pueda elegir la forma de comunicarme con las organizaciones a través de una interfaz abierta. Fíjense, acá tenemos procesos proactivos, que ellos se están llevando adelante. Son eventos, ¿no? Por ejemplo, empezar un nuevo negocio es un evento donde confluyen muchas organizaciones en cualquier país del mundo, y en Estonia también, pero en Estonia se puede hacer en 18 minutos. ¿Por qué? Porque todos los actores que participan de ese hecho, de ese evento, se han coordinado para que sea así. Por supuesto, todavía el matrimonio y el divorcio quedan esperando que se pueda implementar. Pero cualquiera de los otros podríamos explicarlo de la misma manera. Hay múltiples actores trabajando en forma coordinada. Les voy a mostrar qué significa eso que estoy hablando ahora. Esto que está acá es una mini simulación de una receta digital en Estonia, y lo que van a ver es sistemas hablando entre sí, pasándose información. No hay personas. La única persona que está acá es la primera. Las demás son datos que van y vienen entre las distintas organizaciones para saber lo que tengan que saber. Y acá hay un contador, un simulador, que dice que, esto está en ralentizado, que en 0,92,3 de segundo, o sea que en menos de un segundo, cuando un paciente fue a una farmacia y pidió su medicamento, el hospital que generó la farmacia, la obra social que tiene que recuperar o que pagar parte de ese, el que está vivo, todos los actores que están involucrados se enteraron en ese segundo. Y tomaron data, tomaron registro de lo que pasó, todos en ese segundo. Y esto que estoy diciendo funciona no solamente en Estonia, sino un paciente de Estonia que viaja a Finlandia y va a una farmacia de otro país. Para que se den cuenta la importancia que tiene la posibilidad de que esto ocurra. Cualquier proceso interorganizacional se puede llevar a este nivel de procedimiento automático, incluso los contratos inteligentes de un smart contract.
Y lo último es la interfaz abierta, o sea que yo puedo elegir la forma como comunico, esa diversidad que veíamos antes, que yo tengo que hablar con distintos organismos de distinta manera, allá yo es como que elijo la que más me gusta y con eso hablo con todos. O sea que los distintos portales pueden usar servicios de otros portales. Y eso es una libertad que genera una mucha más facilidad de uso para todos. Todo lo que pasó, todos esos mensajitos que vieron recién que se hicieron cuando mostré la simulación de la farmacia, todo eso queda registrado en forma indeleble en el ecosistema. De manera que sirve como prueba legal para cualquier conflicto que exista posteriormente de acuerdo a lo que hicieron los sistemas y cómo terminó esa ejecución. Así que, como conclusión de esta primera fase, yo diría que lo que necesitamos son reglas de convivencia digital abiertas y extensibles para lograr un ecosistema digital de integrabilidad donde todos puedan innovar reutilizando, complementando y combinando soluciones de diferentes tecnologías y proveedores, sin temor al bloqueo, la obsolescencia o las iniciativas sin futuro. Esto es abierto, tiene que poder engancharse cualquiera, tiene que poder agregar valor a lo que otros ya agregaron, y no tiene que tener temor de que, pero estoy usando este producto que va a terminar siendo obsoleto, o, bueno, un montón de causas que hacen que todo esto no sea tan fácil de hacer. Y entonces vamos a entrar directamente en lo que es este problema del distanciamiento digital. Hoy hablamos de 4.0, Smart City, bueno, un montón de industria 4.0 y todo lo demás. Pero los sistemas siguen padeciendo el distanciamiento digital. Y estoy hablando no de la brecha digital de aquellos que no tienen acceso a la tecnología, sino de los que tenemos acceso a la tecnología. Porque los sistemas nos usan a nosotros, los humanos, como interfaces entre uno y otro. Nos ponen pantallas para que carguemos datos que tenemos que sacar de la otra pantalla. O sea, estamos en un entorno inseguro que es Internet. Y lo que agrega, lo que vamos a ver ahora, es seguridad sobre Internet. Y eso nos lleva a un entorno seguro, confiable, donde vamos a ver qué cosas podemos hacer. Básicamente este es el desarrollo más pequeño y más importante que ha hecho Estonia, y que le permite a todos los sistemas, grandes y pequeños, como vamos a ver ahora, puedan comunicarse extremo a extremo, peer-to-peer, como si fuera un WhatsApp o un Signal. Hoy en día WhatsApp ya perdió su carácter de confidencialidad, pero un Signal, digamos, y donde todos pueden hablar en forma confidencial, par a par, en un entorno seguro sobre Internet. No hay nada centralizado, nada más que la identidad digital de los actores. Así que, para poder usar datos de múltiples actores con seguridad y confidencialidad, para eliminar ese distanciamiento digital, necesitamos resolver estos 5 pilares. Saber con quién estamos hablando digitalmente, estoy hablando siempre en primera persona, pero estoy hablando de sistemas, no de personas. Así que, ¿cómo sabe un sistema que está hablando con otro? La seguridad en el transporte de esos datos, que nadie los pueda ver en el camino, que pueda interoperar con protocolos totalmente estándares, que no pierda la responsabilidad de poder admitir, que puede ejercer su responsabilidad de poder administrar el acceso a los datos, y por último la verificabilidad de lo que pasó, para que ante cualquier conflicto pueda usarse esa información como documento público. Así que imagínense que el X-Road, que es este producto que hicieron los estonios, es como si fuera un generador de contenedores entre actores. O si quieren un teléfono encriptado, o si quieren un WhatsApp. Imagínenlo como quieran. Este elemento funciona desde una Raspberry, que es una máquina de $100, hasta la nube de Amazon o cualquiera de ellas. O sea que cualquiera lo puede usar, es open source, y no genera más que una sola cosa, que es todo el mundo está trabajando en un ambiente seguro, criptográficamente seguro. Bien, un ecosistema que se forma entonces de actores que se bajan ese WhatsApp, para hacer la analogía, que necesitan identidad digital, que se la piden a alguien que la otorga, que es un administrador del ecosistema, que actúa como una autoridad de registro de firma digital, o sea, verifica que si yo soy la farmacia y digo que este es mi sistema, realmente es mi sistema, y a partir de ahí empieza la interoperabilidad entre los actores. Por supuesto, los certificados que este actor entrega son provistos por estructuras como PKI Nacional o aquellos que se creen como estructuras de confianza de generador de certificados. Esa es la única parte centralizada que tiene el sistema, la identidad digital. Hoy en día, este es el uso de este mecanismo, de este WhatsApp
tecnológico para sistemas en el mundo. Hay 3 países que lo mantienen económicamente, que es Estonia, Finlandia e Islandia, los que tienen la N acá pintada. Hay otros que se están sumando. Los oscuros lo están operando, o sea que están en producción. Los más celestitos lo están evaluando. Pero sobre el mundo, esta es la famosa curva de adopción tecnológica o la curva de la pandemia, la que ustedes quieran, porque todas siguen la misma curva. Esta es solamente la acumulada de esta. Ya estamos pasando el 16%, que es el punto más difícil en cualquier adopción de una tecnología. A partir de acá crece exponencialmente. Por supuesto, acá figura Argentina, por el caso de Neuquén, pero está Japón, está Alemania, y está Israel y Palestina. Los dos lo están usando. Por supuesto, Estonia y Finlandia se comunican, como dije, una farmacia de un lado con otro. Acá no creo que esté ocurriendo eso, pero los dos están usando la misma plataforma. Y esto es importante, porque si hay algo que un ecosistema tiene que permitir, es que el diálogo se produzca, aún con enemigos. Aún con enemigos el diálogo se tiene que producir y tiene que saber uno con quién está hablando. Por eso es fundamental la diversidad y la posibilidad de interconexión, que son las variables clave del ecosistema. No voy a entrar en este detalle porque lo va a tocar Jorge, que es la norma que se está creando en Argentina a partir de un desarrollo de Neuquén, y donde quiero simplemente ubicar dónde está este producto, este elemento que estuve comentando, que es en el soporte técnico de toda esta serie de dimensiones que requiere la interoperabilidad entre organizaciones. Básicamente, la dimensión técnica que tiene que soportar a cualquier estándar de comunicación. Estos son los distintos dominios: salud, banca, petróleo, blockchain, distanciamiento digital, exportaciones. Cualquiera de estos idiomas semánticos y sintácticos se tienen que soportar con este. Y entre los dos tienen que soportar cualquier modelo interorganizacional, y entre los 3 tienen que soportar cualquier reglamentación legal vigente, porque lo queremos ahora y siempre. O sea que hoy tenemos que poder cumplir las leyes actuales también. Así que tenemos una ruta, sabemos cómo la tenemos que hacer, y este es el modelo que generó Neuquén, donde básicamente tiene que subir esta pirámide. Esta es como la pirámide de Maslow del gobierno, de la sociedad: conexión para poder intercambiar digitalmente cosas, compartir respuestas, el principio once only, co-crear procesos, estos eventos del ciudadano donde confluyen un montón de actores, liberar servicios para que otros puedan crear arriba, comunidades de práctica que hacen trabajos para detectar cómo es todo esto, cómo es la necesidad, el gobierno abierto, los objetivos de desarrollo sostenible, y por último un modelo de gobernanza para que todo esto avance lo más orgánica y sistemáticamente y sistémicamente posible. Hoy Neuquén tiene 50 organizaciones público-privadas que están interoperando. No tenemos tiempo para verlo, pero podríamos mostrar cómo están pasándose los datos entre unos y otros. Y con la pandemia se sumaron muchos actores del sector privado también. Hoy tenemos muchos actores del sector privado, los que hacen análisis de COVID y demás, que tienen este componente instalado en su sistema, y con él hablan con el gobierno, pasando los datos que se les piden con los acuerdos que se han establecido. Este es el ecosistema actual. Esta es la ley que sacó Neuquén, que también la va a mencionar un poquito Horacio, pero que es de este junio de este año, que le da validez legal al ecosistema que hemos montado durante muchos años, ya lleva más de 10 años, y esta es la forma en que ese ecosistema toma control, ¿no? Por un lado, una parte tecnológica, que es que esto que conté, de los aparatitos que hablen y que la gente trabaje en esa Internet segura, que no tiene límite de crecimiento, así que es una Internet segura porque me permite hablar en forma confidencial, y eso significa que nadie se me meta en el medio de una comunicación. Y por otro lado, una gobernanza donde participan todos los miembros del ecosistema, que son las distintas organizaciones que forman parte, que son las que comparten información, que comparten datos, pero ahí las decisiones no se toman ni por mayoría ni por consenso, se toman por consentimiento, que es que nadie tiene que tener dudas de que la decisión que se está tomando realmente colabora y permite que el objetivo se alcance. No tanto como que me gusta o no me gusta la decisión, sino como que la decisión permite alcanzar el resultado buscado. Por lo tanto, no puedo objetarla, o sea, no tengo objeción, a pesar de que no me guste del todo, no puedo objetarla, y esa es la decisión que se termina ejecutando. Un modelo totalmente horizontal
y muy transparente de toma de decisión. Así que me gusta cerrar con esta imagen, que uso mucho de Kino, porque Kino sabe meter en una sola imagen todo lo que uno puede hablar horas. Y acá tenemos, para los que no lo... A veces hay que mirarlo un ratito, así que no tenemos tiempo, pero acá está toda la cola de ciudadanos haciendo un trámite, acá hay un oficial público haciendo alguna recepción, y acá es al revés, acá hay un ciudadano y todos los recursos de los distintos organismos del trámite están a disposición de él. Esto físicamente no se puede hacer, digitalmente sí se puede hacer. Y es lo que ha hecho Estonia y es lo que podemos hacer. De hecho, lo estamos haciendo en Neuquén. Hay algunas provincias más, como Chaco, Catamarca, que ya están en esta línea. Hay otras varias que están viendo cómo hacen para llegar a este modelo. Así que gracias y doy la palabra a Horacio. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Les voy a compartir la pantalla. Están viendo bien ya, ¿no? Perfecto, se ve, Horacio. Muy bien, arrancamos entonces. Primero les doy las buenas tardes a todos y les agradezco por sumarse a este evento. Mi nombre es Horacio Luz Clara y en los próximos minutos vamos a ver distintas relaciones entre la integrabilidad y los datos. Y para eso vamos a recorrer tres aspectos principales. Para comenzar, ¿por qué el tratamiento de datos no puede quedar librado al azar en las ciudades inteligentes? Seguidamente vamos a conocer algunos fundamentos y el abordaje posible de la calidad de datos. Y finalmente, ¿qué es el principio Once Only, que recién comentaba Gustavo, y cómo puede mejorar la calidad de nuestros datos? Pasamos entonces a la primera parte que les adelantaba recién. Y para poner un poquito en contexto, permítanme comentarles primero que soy investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, donde integro un equipo de investigación en ciudades inteligentes, que también está conformado por el doctor Elías Todorovich y la ingeniera Erika Givaudan. Desde el comienzo, una de las cuestiones que nos planteamos en el grupo fue que cualquier solución para las ciudades debía ser una solución completa y que no generara nuevos problemas principalmente. Vimos entonces que había muchas áreas de interés en las cuales se podía usar la tecnología para dar respuesta a distintos desafíos de la vida en las ciudades. Pensamos de inmediato en sistemas de iluminación inteligente, edificios inteligentes, análisis de video con inteligencia artificial, y cualquiera de estos podría aportar un valor inmediato a una ciudad. De hecho, muchas ciudades del mundo ya tienen cosas de este estilo en funcionamiento. Pero algo que advertimos al mismo tiempo fue que esas soluciones verticales no se hablaban entre sí, y por lo tanto no podía pensarse en casos que atravesaran varios dominios. Había un problema de interoperabilidad. A título de esto surge entonces una investigación sobre plataformas de horizontalidad que actúen a modo de panel de control de la ciudad, donde pueda estar integrada toda la información y se pueda abordar la problemática en forma holística y no sectorial. Así que al cabo de un año de estar trabajando sobre el tema, nos enteramos de que había interés en varios actores para dar curso a un nuevo proyecto de norma en IRAM, acerca de integración de datos, procesos y servicios en un ecosistema digital, y entonces decidimos en ese momento sumarnos y actualmente formamos parte del grupo desarrollador. Y verdaderamente vivimos inmersos en un mundo de datos. Se considera que diariamente se producen en el mundo 2.500 millones de gigabytes de datos, o lo que es lo mismo, 2.500.000 terabytes. Estos datos son de distinto tipo: datos de video, llamados telefónicos, datos económicos financieros, datos de clima, datos de salud, etc. Muchos de los datos producidos tienen su origen en la Internet de las cosas, y están cobrando un protagonismo cada vez mayor. Esto ha jugado un lugar indudablemente en lo que se llaman los grandes datos o Big Data, caracterizados por un alto volumen, variedad de orígenes, el ritmo también al cual nos llega, que puede ser muy acelerado.
Si estos datos son completos y exactos, para lo cual habré tenido que manejar bien estos tres aspectos que les cuento, volumen, variedad y velocidad, entonces pueden considerarse veraces y puede confiarse en ellos. Todo esto pone en un lugar crucial a la calidad de datos y demanda un abordaje apropiado que es muchas veces diferente del convencional. Por otro lado, los datos son las bases sobre las que descansan las organizaciones hoy en día, ¿no? Y se entiende que, junto con los recursos humanos, son el recurso más valioso que pueden tener y además los datos tienen un valor real que es medible. Ahora, el valor no radica solo en los datos mismos, sino, y tal vez principalmente, en las acciones que surgen de ellos y de su uso. Pero no cualquier dato, por ser dato, va a ser valioso. El valor van a tener los datos que sean correctos y por lo tanto lleven a las decisiones correctas. Pasamos entonces a la próxima sección que tiene que ver con calidad de datos. ¿Cuándo podemos decir que los datos tienen calidad? Bueno, en primer lugar, cuando satisfacen la necesidad para la cual surgieron, ¿no? Para la cual los queremos. Cuando es adecuado el dato para el uso pretendido. Y en definitiva, cuando están libres de defectos y tienen las características deseadas, recíprocamente, ¿no? Ahora, si pensamos en un producto manufacturado, una vez que un producto físico se vende a un cliente, ya no está disponible para otro cliente. Pero ¿qué pasa con los datos? Puedo usar un dato y va a seguir estando ahí, porque los datos son reutilizables. El tema es que si los datos son erróneos, los voy a reutilizar una y otra vez y siempre va a ser con resultados negativos. Al ser los datos intangibles, lo que se hace entonces es pensar precisamente en características intangibles, que podemos llamar dimensiones o atributos. Y estas las podemos medir en base a métricas, que pueden tomarse de estándares, o bien las podríamos definir nosotros, siempre que lo hagamos según buenas prácticas de metrología, ¿no? Cuando se definen las medidas de la calidad de datos, hay que enfocarse en las dimensiones o atributos que nos resultan relevantes para lo que estamos considerando. Y también, y siempre, en función de una relación costo-beneficio. ¿Cuáles pueden ser esos atributos? Bueno, hay realmente muchas taxonomías posibles, pero algunos que casi siempre aparecen son la exactitud, la completitud, la consistencia, la oportunidad, etc. Y los datos también tienen un ciclo de vida, desde que nacen, podríamos decir, desde que se generan, pasando por distintas actualizaciones o modificaciones, hasta su archivo y eliminación final. Pero básicamente los datos son algo vivo, por lo menos hasta que se convierten en históricos. Y en cada uno de esos momentos pueden aparecer los defectos. Además, a medida que pasa el tiempo, los datos van envejeciendo. Diferentes datos envejecen a diferente ritmo, pero todos envejecen tarde o temprano. Entonces va a haber que determinar cuál es ese ritmo en cada caso y definir lineamientos para actualizarlos regularmente. Una vez que hacemos esto, entonces podemos hacer una planificación completa, fijar las metas para la calidad de datos, las métricas a utilizar y las mediciones que vamos a realizar para a posteriori poder evaluar. Muy bien. ¿Y qué sucedería si no nos ocupamos activamente de la calidad de datos? Bueno, empezaríamos a experimentar a muy distintos niveles consecuencias como las que vemos acá, que es meramente un muestrario, ¿no? Todas conducen a tomar decisiones erróneas. Puede ser desde la pérdida de clientes, pérdida de oportunidades, retrabajo, de productividad, de rentabilidad, juicios, sanciones, y costos acrecentados, por supuesto. Con respecto a los costos, además se da la particularidad de que si me cuesta $1 verificar un registro al ingresarlo, me va a costar 10 pesos arreglarlo después y 100 pesos si no hago absolutamente nada, y por ende quedo expuesto a sufrir las consecuencias de ese mal dato repetidamente. El impacto además se magnifica a medida que los malos datos van avanzando a través de los procesos. También sucede que algunos costos pueden ser cuantificados con cierta facilidad, por ejemplo, si se tratara de gastos adicionales, pero otros pueden ser más difícilmente medibles y aún más importantes, como por ejemplo un registro penal erróneo que determina la libertad de una persona. Así que en el caso de una persona, un mal dato puede matar
literalmente, pero en el caso de las organizaciones puede debilitarlas y volverlas disfuncionales, en casos extremos también, hasta producir su extinción. Bueno, y con esta frase de este genio de la calidad que fue Deming, quedamos irremediablemente confrontados con la necesidad de ocuparnos de los datos. Para ir a un caso concreto, entonces, una posible necesidad podría ser obtener datos de otra fuente. Datos que nosotros no generamos ni vamos a administrar cuando los consigamos, pero que alguien vinculado a nosotros ya los tiene, porque ya se les proporcionó el titular de esos datos. Por ejemplo, supongamos que somos una organización que necesita que un interesado cumpla ciertos requisitos para poder dar inicio a un trámite que él desea hacer. Una vez que tenemos este problema en claro, entonces podemos empezar a visualizar distintas soluciones. Y ahí es importante que no se nos escape nada. Una de las soluciones posibles podría ser que los datos me los aporte el interesado. Él va a completar los formularios, va a obtener las constancias de otros organismos, etc. En este caso, la calidad de los datos va a depender del interesado y de cualquier otro organismo al que le acuda. La mayor carga para la recolección de datos va a recaer precisamente en esa persona, que tal vez tenga que pasar largas horas hasta reunir todo. Luego es probable que al menos parte de la información que presenta tenga que cargarse manualmente, y eso lo que va a producir es un enlentecimiento en el funcionamiento de la administración, y además va a sumar otro punto para introducir defectos. Por otro lado, la calidad de los datos no va a ser la mejor. El costo va a resultar alto para todos, evidentemente. La productividad del trabajo va a ser baja en el caso de la administración, y las molestias van a ser más bien grandes para el interesado. Otra posibilidad sería copiar los datos de quien los tiene. Eso puede hacerse por única vez o puede repetirse de tanto en tanto, pero básicamente los datos quedan desincronizados en la medida en que la frecuencia de actualización de los datos en su origen y el proceso de recaptura o de actualización del que consume esos datos son diferentes. Es decir, el dato es algo vivo, pero yo no lo tengo tan vivo, eventualmente lo puedo llegar a tener muerto incluso. La tercera solución posible sería hacer una consulta online de los datos con cada entidad que tenga una parte de ellos, utilizando la seguridad y la interfaz de comunicaciones de cada una de ellas. Esto es como usar un teléfono diferente para cada uno con que quiero hablar, ¿no? ¿Qué sucede? Si estoy conectado con una diversidad de organismos, me encuentro con el problema del mantenimiento de las interfaces, que podrían cambiar en cualquier momento. Y por otro lado, con un crecimiento exponencial de las interfaces, porque si tengo que vincular dos organizaciones, podríamos tener dos interfaces diferentes, pero si son 3 las partes, se pueden llegar a tener 6 interfaces en total, y si son 4, hasta 12 interfaces. Y la última posibilidad, siguiendo la analogía que comentaba antes, sería comprar un teléfono con dial, ¿no? Obviamente, y discar a otros interlocutores que también tengan un teléfono con dial. Y esto es lo que propone el ecosistema de integrabilidad, poder entablar contacto con cualquiera que se haya sumado a través de una interfaz estándar sobre un canal seguro, en función de un conjunto de reglas preacordadas entre todos. En base a esta idea, entonces, puedo consultar cualquier dato que haga falta, aquel que lo genera y que lo mantiene, además, es decir, a su fuente auténtica, ¿verdad? Y al hacerlo así, bueno, voy a poder afirmar que los datos que consulto van a ser veraces y van a estar actualizados. Y todo esto lo voy a conseguir sin molestar a la persona que quería iniciar el trámite pidiendo la información que en ninguna instancia él ya había aportado. Pasamos ahora entonces ya a la parte 3, que tiene que ver con el principio once only, o como se lo ha conocido en castellano también, una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poco lo que recién comentábamos, precisamente no volver a pedir lo que ya se pidió. En Argentina este principio ha quedado expresado en la ley de desburocratización de la provincia de Neuquén, la ley provincial 2819 del año 2012, que creo que Gustavo también mencionó antes, y que básicamente plantea que si el Estado conoce algún dato sobre el ciudadano, no se lo puede volver a pedir. Desde un punto de vista de implementación, esto tendría su correlato lógico también en almacenar cada dato una sola vez en su fuente auténtica.
para los que son de sistemas es un poco similar a lo que sucede en las bases de datos normalizadas, ¿verdad? No se repiten los mismos datos en distintas tablas. Y el OneSonly tiene también una serie de vínculos con una serie de principios, de conceptos, de movimientos, con los cuales funciona sinérgicamente, podríamos decir. Y lo primero en ese sentido tiene que ver con el cambio de documentos a datos, que es algo que se enfatiza habitualmente con el OneSonly. Es decir, poder contar con datos fácilmente accesibles en forma programática, más que contar con representaciones digitales de documentos impresos. El ecosistema de integrabilidad apunta al intercambio de datos por sobre el intercambio de documentos. Si se intercambian documentos, eso lleva a tener que regular los formatos compatibles, que también van cambiando, y luego a tener que recuperar los datos del documento. El documento lo que tiene que conjugar los datos en sí mismos con su representación, pero lo que nos tiene que preocupar realmente es el dato más que su representación. Podemos tener documentos electrónicos como un PDF, pero lo que verdaderamente importa es el dato, porque el documento siempre lo puedo reconstruir a partir del dato. Si lo que se comparten son datos, siempre voy a poder reutilizarlos sin ningún problema y desde su verdadera fuente. Otro enfoque que está vinculado a OneSonly es lo que se ha llamado Whole of Government o gobierno integral o integrado. A lo que refiere esto es a concebir las soluciones de la administración pública en forma mancomunada a través de distintos niveles o jurisdicciones, es decir, un enfoque holístico de la administración pública para abordar problemas clave. Y aquí se enfatiza la colaboración y la coordinación más allá de los límites de las áreas para poder eliminar duplicaciones, optimizar recursos, incluso se puede pensar en crear sinergias y prestar servicios que estén perfectamente integrados y sin inconsistencias. No wrong door o ninguna puerta incorrecta, o sin puertas cerradas, como decía ahí en la filmina, significa que existiendo distintas vías de atención en una organización, un interesado puede iniciar una gestión por cualquiera de ellas. También se formula a veces como una respuesta adaptativa de una administración al permitirle a un interesado expresar sus necesidades una sola vez. Fair Information Processing, o procesamiento limpio de la información, tiene que ver con el procesamiento legítimo y legal de la información, la limitación de propósito, también la minimización de datos, la responsabilidad para asegurar la exactitud de esos datos, la minimización de la retención de los datos, y el mantenimiento de algunos derechos básicos del interesado, como el acceso, el poder objetar cualquier procesamiento dañoso o cualquier comercialización directa, y el derecho también a corrección y compensación. Y muchos de estos han quedado plasmados en el GDPR, en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿A qué tipo de datos se puede aplicar este principio? Bueno, en primer lugar, obviamente lo más habitual es verlo aplicado a datos personales, lo que podemos entender como el OneSonly para el ciudadano, pero cada vez más, con mayor frecuencia, se está viendo aplicado a datos de negocios, y también puede ser aplicable a otros datos, otro tipo de datos como los geográficos, los fiscales o los de salud. ¿Y qué beneficios podemos esperar una vez que nosotros implementamos el OneSonly? En primer lugar, tenemos la simplificación administrativa, una reducción de la carga administrativa y mejor control también. Vamos a favorecer el rediseño de procesos administrativos y la eliminación de duplicaciones, es decir, la eliminación de las duplicaciones de datos va a producir un correlato en la eliminación de actividades duplicadas. Esto contribuye naturalmente a una mayor eficiencia, a un procesamiento más ágil, un ahorro de tiempo por la baja en los requerimientos de capturas de datos y menos errores, gracias a la reutilización. Lógicamente que también se traduce en menores costos y mejor calidad de servicios. Y una cosa que también produce es un menor uso de Internet, lo cual es muy importante cuando la infraestructura es más precaria. Otro beneficio tiene que ver con el foco en las personas, o sea, diseñar interacciones con la persona o el receptor del servicio en el centro,
y la administración pública conjuntamente, o los actores privados que prestan servicios en torno a él, para proporcionarle la mejor experiencia posible. Esto alienta la integración, por un lado, y recíprocamente desalienta los hilos verticales. Y por último, a través de una mejor creación de valor público, se consigue igualmente mayor legitimidad, transparencia y rendición de cuentas de las administraciones. Si ahora pensamos en una posible hoja de ruta para el Once Only, seguramente vamos a tener que dar por lo menos algunos de los pasos que están plasmados acá. En primer lugar, sentar un marco regulatorio, una base legal firme y consistente para una implementación extensa al principio y además garantizar la protección de datos sensibles. Una de las cosas que también se podría legislar es la interconexión de fuentes auténticas. También sería recomendable una promoción activa y un soporte administrativo para el Once Only, por ejemplo, a través de establecer grupos de trabajo para intercambio de buenas prácticas, frameworks para la interoperabilidad y también contar con estándares técnicos y operativos. Llevar adelante proyectos piloto, ¿no? También pruebas de concepto, proyectos piloto, que nos van a servir para analizar qué cosas funcionan mejor, qué cosas no funcionan tanto. Otra cosa puede ser impulsar el compartir y también la interconexión a nivel nacional para registros base especialmente, el apoyo a la reutilización de datos, siempre teniendo a la vista los requisitos legales y para asegurar diversos aspectos que hacen a la calidad. Y otro elemento importante es que existan identidades digitales mutuamente reconocidas, ontologías comunes también en lo que hace a la semántica, a la dimensión semántica y procesos simplificados. El siguiente paso es identificar servicios y propósitos a los cuales se quiere aplicar el Once Only, luego establecer un registro de fuentes auténticas, quién va a tener ascendencia sobre cada dato. Una cosa que también es útil es contar con comunidades de práctica para crear conciencia, para recoger experiencias y favorecer la ayuda mutua. Y por último, extender y unificar las bases legales para compartir datos y un poco más, en general, para la interoperabilidad en sus distintas dimensiones, es decir, la legal, la organizacional, la semántica y la técnica. Hay algunas cuestiones que resolviéndolas a nivel nacional allanan varios problemas comunes, como los relacionados con privacidad, procedimientos comunes para reducir la fragmentación, también de ahí la importancia del marco legal. Y volviendo ahora un poco sobre los atributos de la calidad de datos de que hablamos antes, ¿en qué nos puede ayudar el principio Once Only? En primer término, con respecto a la reusabilidad. El dato que se recoge una vez lo puedo reutilizar muchas veces, siempre que su titular lo autorice, claro, pero esto lleva a una reducción de los costos, también de toda la gestión de datos a través de su ciclo de vida. En segundo lugar, la actualidad. El dato que vamos a usar no es un dato obsoleto, sino que está al día, porque es un dato mantenido por su fuente auténtica y además es usado regularmente. En tercer lugar, al mantenerse el dato una sola vez, se evitan inconsistencias y tratamientos contradictorios que podrían producirse de una misma realidad por parte de distintas organizaciones. Cuarto, no solo que el dato existe, sino que es fácilmente accesible en todo momento, porque está digitalizado y por ende una simple búsqueda en las distintas fuentes auténticas me va a permitir a mí saber a dónde lo tengo que ir a buscar y cómo. Es algo muy distinto a cuando se tiene el dato en un soporte papel o en un documento electrónico. Y por último, y a modo de categoría resumen, la confiabilidad. Los datos van a ser confiables por la autenticidad de su procedencia, pero también porque van a estar completos, van a ser oportunos, van a ser exactos y también van a ser consistentes y rastreables. Muy bien. Y si bien el Once Only es un principio que ha inspirado al ecosistema digital de integrabilidad que plantea el proyecto de norma IRAM, también existen aspectos que desde la dimensión técnica contribuyen a la calidad de datos y a un intercambio confiable de mensajes. Por ejemplo, con respecto a la trazabilidad, el EDI
mantiene un registro completo e inalterable de los intercambios, de modo que es fácil saber quién solicitó qué dato, en qué momento y para qué. Por otro lado, todas las comunicaciones tienen lugar dentro de un canal protegido y a través de servidores de seguridad. Y por último, la granularidad a nivel de permisos para acceder a datos dentro de un contexto permite que los datos sean conocidos y manejados por quienes realmente los necesitan, permitiendo cumplir con el principio de limitación de propósito. De modo que tenemos principios y buenas prácticas que contribuyen a la calidad de datos, como el once only, y las prácticas de procesamiento limpio de la información. Estos conceptos han sido recogidos por el proyecto de norma IRAM 17610 como parte de los pilares que deberían dar sustento a cualquier ecosistema de integrabilidad digital. El proyecto incorpora también otros conceptos y mecanismos para poder conformar un ecosistema sobre las mejores bases. Pero para conocer ahora más acerca de esos detalles, le voy a ceder la palabra a Jorge Ceballos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. No sé si están viendo la presentación. Perfecto, se ve, Jorge. Sí, perfecto. Yo, por un lado, les agradezco a Gustavo y a Horacio, pero por otro lado, me han posicionado en un lugar muy difícil, cómo superarlos a tantos conceptos tan potentes que nos han propuesto y nos han desafiado a todos los que estamos acá presentes. Porque, por un lado, Gustavo nos dice, ¿cómo pasamos de un modelo ego a un modelo eco? Por otro lado, Horacio nos invita a pensar la potencia que tiene el oro del siglo XXI, el dato. Entonces, en esa situación es donde empiezan a generarse nuevas respuestas. Y tiene sentido haber hecho un esfuerzo, 40 profesionales, para tratar de proponer un modelo de norma, IRAM, modelo argentino, pero que trasciende fronteras, para armar reglas claras que permitan saber la capacidad de un ecosistema digital de integrabilidad. Y ese es el desafío que vamos a ver en estos minutos. Entonces, por un lado, ¿cuál es la necesidad? Necesitamos un modelo que nos guíe esta transformación, porque tenemos un montón de niveles de integración de datos que dar respuesta. Y además nos dimos cuenta que necesitamos también compartir procesos y liberar servicios para que cada usuario defina lo que quiere usar, como lo quiere usar. A partir de eso, entonces, en que pensamos qué requisitos definimos, qué método de definición vamos a poder proponer y cómo hacemos la evaluación de la conformidad de ese ecosistema digital de integrabilidad o la capacidad que tenga una aplicación informática de poder integrar ese ecosistema. Entonces, lo que nos propusimos en este desafío era elaborar una norma que pueda entender cómo es un entorno de interconexión, cómo tiene que manejarse en redes a gran escala, cómo lograr que sea autónoma y evolutivo, porque lo que sabemos hoy queda chico para mañana. Además tiene que ser sostenible e inteligente, y cómo lograr este gran cambio de trabajar cooperativamente, codo a codo y no a los codazos. Y a partir de ahí dijimos, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque teníamos que crear estas reglas claras y de esa manera tener la posibilidad de ver ese flujo de información de manera confiable. Y de esa manera dijimos, podemos armar un ejercicio colaborativo, una metodología que ya explicó Gustavo de gobernanza dinámica y que contemple todas las necesidades de las partes interesadas. Nuestra necesidad entonces era crear una regla de juego que permita saber cuáles son las características que debe tener un EDI, un ecosistema digital de integrabilidad, cuáles son los requisitos que tenemos que proponer y proponernos cumplir, y de qué manera medimos esa capacidad de integrarse, que sea abierto y seguro. De esa forma, dijimos, propongamos criterios para evaluar esa capacidad, y de esa forma saber que tenemos un entorno informático donde podemos convivir con los distintos sistemas y aplicaciones.
manos a la obra, dijimos, ¿de dónde partimos? De un contexto, la ley 2819 de Neuquén, de desburocratización, la experiencia de Estonia, el referencial IRAN 14, que en 2014 ya se propusieron las primeras reglas para medir la integrabilidad, el marco europeo de interoperabilidad. Todas las acciones que está haciendo COFEPUB, toda la experiencia del IRAN, toda la experiencia que teníamos en otros modelos, como el MyFEPS, para evaluación de software de la Universidad de Belgrano, todo lo que es ISO 25000, todo el modelo casco de evaluación de conformidad. Así fuimos compilando información para poder entender cómo construir una norma que sea transparente, que sea replicable, que sea reproducible y que dé resultados equivalentes. Nos encontramos con que teníamos que tener bien clara la diferencia entre interoperabilidad y la integrabilidad. Esa capacidad que tenemos que dos sistemas se puedan, de alguna manera, con fases interconocidas, compartir información, y cómo co-crear un sistema superador para las distintas interoperabilidades, independientemente de los problemas y las situaciones que pudiera tener esa interoperabilidad. Pero eso tenía que servir para guiar una transformación, para que todos construyamos ecosistemas digitales, y que podamos entonces resolver esta problemática que recién nos decía Horacio, con los datos, cómo integrar esos datos, cómo integrar esos procesos, cómo integrar esos servicios. Entonces, aquí aparece el gran actor, el IRAN. ¿Quién es IRAN? ¿Qué rol cumple? ¿Qué implica hacer una norma? ¿Cómo se construye una norma? Entonces, una norma, en definitiva, es un documento técnico, pero el secreto es que se establece por consenso y la aprueba un organismo reconocido. En Argentina, el organismo que tiene la potestad de emitir las normas y representar a la Argentina ante las ISO es el IRAN, el Instituto Argentino de Normalización y Racionalización, que va a cumplir 90 años dentro de poco. En 1935 ya teníamos en la Argentina la posibilidad de ser pioneros en constituir reglas, normas que permitan la convivencia en su momento para construcción de materiales, y hoy para construir redes y caminos informáticos. Esas reglas y directrices son las que va a servirnos cuando estamos hablando de una normalización. Entonces, con la experiencia que tenemos elaboradas con estos casos que mencionamos antes, y había una necesidad de la actividad, es que podemos conformar una norma que esté disponible a nivel público y que nos dé beneficios para toda la comunidad, para todas las partes interesadas. ¿En qué nos vamos a beneficiar entonces ya teniendo una norma de integrabilidad? Porque vamos a poder tener un lenguaje común, el productor, el desarrollador, el consumidor, el que tiene que tomar decisiones para comprar una aplicación, el que tiene que tomar decisiones para diseñar un ecosistema. Va a tener entonces ahora un respaldo para poder hacer una construcción confiable y segura. Además, le da soporte a la legislación que tenga que dar las reglas normativas legales, y nos va a dar transparencia en los mercados. Vamos a ser más competitivos. Entonces el sector privado va a reducir costos, no pierde tiempos, no hay tiempos muertos de cosas que hizo que nadie las puede usar porque están mal hechas, acelera la comercialización. Voy a tener un sector público que va a tener instrumentos técnicos con bases sólidas para construir ahí toda su función pública de atender al ciudadano, de entender cuál es el valor público a la ciudadanía, porque ahora, como necesita depositar todas sus transacciones en una aplicación informática, es el que tiene la mayor responsabilidad, el mayor peso para poder ser confiable las transacciones de la función pública. Y a su vez va a dar una tracción al desarrollo de todas las empresas que quieran suministrar aplicaciones con estas reglas bien claras que va a tener el sector público. Y el consumidor, el usuario, el ciudadano, va a tener confianza y va a poder sostener en el tiempo este sistema que estamos proponiendo. En la referencia que tenemos, IRAN, como organismo de normalización también, y otros organismos que el cual IRAN pertenece, participa,
Uno es las conocidas ISO, como el Organismo Internacional de Normalización, el IEC, el International Electrotechnical Commission, que es la Comisión Internacional de Electrotecnia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Todos estos organismos nos van a dar experiencia para poder construir una norma que sea evolutiva y que sirva para resolver estas cuestiones que estábamos mencionando. Entonces, vamos a facilitar el comercio internacional, ya se está trabajando en el corredor andino para solucionar también estas problemáticas, Chile y Argentina, a nivel aduanero, en todo lo que es ambientes de salud, en todo lo que es el acceso al mercado, y la otra ventaja, tenemos una norma reconocida por el G20 y el G7, con lo cual no estamos trabajando en el aire, estamos trabajando de manera sustentable, con otros organismos y otros estamentos. Si nosotros vemos en una escala de ponderación de lo que es una especificación técnica como base de cualquier actividad inicial, y esa especificación técnica generalmente la utilizan las empresas, las utilizan pequeños sectores, no son obligatorias, salvo para el que hace la tarea el jefe o el área que tiene que responder. Cuando vamos creciendo la especialidad que necesitamos agregarle a que tenga un alcance mayor, ya pasamos a tener interpretaciones de normativas que van a ser utilizadas entre empresas. Entonces se hacen especificaciones técnicas específicas para el uso de un clúster. Si seguimos evolucionando, podemos estar entonces identificando cuáles son las especificaciones que voluntariamente sean adoptadas por distintos organismos. Y ese es el valor que aparece las normas IRAM, que no son obligatorias, pero permiten generar las reglas de juego para que otros organismos las adopten como obligatorias, o como reglas de juego para poder participar en esa actividad. Luego vienen los códigos, ordenanzas, resoluciones, decretos y leyes. La articulación que tiene, el poder que tiene hacer una norma, es tanto hacia arriba como hacia abajo, la suficiente integridad de información para poder dar confianza que esa norma es confiable. ¿Quiénes participan en la elaboración genérica de una norma? En una normalización están tanto los consumidores, los proveedores, la industria, la investigación, la academia, el comercio, instituciones de apoyo, organismos internacionales. Entonces, esa tranquilidad hace que la norma sea usable de manera más confiable. El proceso de normalización que utiliza el IRAM se inicia con el planteo de la necesidad, se valida consultando a todas las partes interesadas, y esta iniciativa de la norma del ecosistema digital de integrabilidad ha pasado por estas instancias. Hace un año que se está trabajando de distintas partes interesadas en el armado de un esquema y una estructura para que sea convalidada por varios grupos de expertos, representando por universidades, clúster, cámaras empresarias de software, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, que nos permiten llegar a hoy poder presentarles a ustedes un borrador elaborado por consenso, para que luego pase a una instancia de consulta pública que sea además ponderada por los usuarios y partes interesadas, que nos retroalimente, y ahí seguramente vamos a tener una etapa donde van a haber observaciones o comentarios sobre esa propuesta de norma, para que una vez resueltas esos comentarios, podamos iniciar todo el proceso de aprobación y publicación de esa norma a nivel nacional. El esquema que se utiliza para armar esta norma argentina del ecosistema digital de integrabilidad se basa, como anticipó antes Gustavo, en principios. Hay 15 principios que nosotros hemos tenido en cuenta, algunos excelentemente expuestos por Horacio. Esos principios nos dieron el marco de referencia. A su vez, necesitamos gobernanza, garantizar que las cosas se sucedan. Entonces tenemos un pilar de gobernanza que nos guía en la transición
o transitar, mejor dicho, la construcción de esta norma, y hemos detectado recomendaciones necesarias para que quien construya un EDI, quien quiera participar de un EDI, sepa cómo manejarse. Entendimos que esto no es un problema solamente tecnológico, es un problema que tiene distintas dimensiones. Empezamos de arriba hacia abajo. Primero tenemos que tener una decisión político-legal. Sí, pero para que eso se pueda cumplir, es decir, que la decisión política legal de compartir información de acuerdo a un marco jurídico vigente, tiene que decirme a nivel organizacional cuáles son los protocolos que debo después pedir que legalmente se cumplan, cuáles son los protocolos que tengo que tener las organizaciones para que se pueda facilitar la entrega de esos servicios digitales, pero para eso tengo que manejar una semántica, tengo que manejar un lenguaje que cada dominio, salud, banca, energía eléctrica, todos entiendan de qué estamos hablando, y entonces necesito una base, un pilar, apoyado en lo técnico, que es el que me va a dar seguridad y transparencia en toda la infraestructura que estoy proponiendo, para que sostenga la información que está pasando por esos canales. Y a partir de estos conceptos, podemos entonces sí escribir requisitos, podemos escribir niveles de capacidad que le voy a medir a mi aplicación informática o a mi ecosistema. Y podremos entonces proponer herramientas que ayuden a un desarrollador o a una organización que necesite implementar sistemas informáticos en este ecosistema, tener esas herramientas para poder dar confianza que ese ecosistema es usable y el ciudadano puede descansar sobre la información que está circulando en el ecosistema. Repasando un poquito estas dimensiones del modelo, entendíamos que el modelo de norma tenía que tener estas 4 dimensiones. En la dimensión técnica estamos manejando todos los componentes del software. ¿Cuál es la arquitectura? ¿Qué requisitos tiene que tener la infraestructura para poder conectarse a este ecosistema? ¿Y qué niveles de seguridad, qué niveles de transparencia, qué condiciones de desacople tienen que tener la dimensión técnica para saber que después voy a poder definirles sus atributos y voy a poder medirles los atributos? En la dimensión semántica tengo que entender cuál es el significado de la información de los sistemas y garantizar ese entendimiento. Si entendemos esto, podemos escribir el requisito. Si no entendíamos primero de qué se trataban estas dimensiones, los requisitos iban a ser efímeros. A nivel organizacional, necesitábamos saber cuáles eran los procesos de negocio, y ahí es donde tengo que saber a quién autorizo, a quién autentico, a quién doy permiso, a quién no, quién puede acceder al dato, quién puede consumir un dato, quién puede suministrar un dato, bajo qué condiciones de proceso. Entonces la dimensión organizacional era la necesaria incluirle como requisitos en la norma. Y por último, a nivel legal, qué conjunto de políticas necesitábamos implementar, qué soporte de alguna manera normativo tiene que tener un municipio, una provincia, una nación o un clúster para poder dar sustentabilidad a este modelo. Y la norma que sea creíble, que la norma sea usable, que la norma nos rija ese camino, nos dé ese entorno evolutivo. La norma IRAM 17610 tiene 15 principios. El primero de todo, enfoque en las personas. Es ahí donde nosotros necesitamos hacer el foco. Todo lo demás no tiene sentido si no nos enfocamos en las personas. Pero la norma no trabaja sobre las personas. La norma viene a solucionar lo que nos planteó Gustavo, que no sean los sistemas que nos usen a nosotros para cargar datos, sino que los sistemas se comuniquen. Entonces, a partir de ahí, el segundo principio tiene sentido, solo una vez, once only. Y Horacio nos explicó todas las variantes que tenemos que tener en cuenta. Digital primero. Cada vez que queremos hacer alguna configuración, no pensemos en la actividad humana, pensemos en la actividad digital, pero que sea con internet abierta, no estar condicionado, tener subsidiariedad y cobertura, y sobre todo,
neutralidad tecnológica. Y ahí es donde empieza a tener más sentido y más poder la libertad que nos da esta norma. Por supuesto, me voy al otro extremo, a la seguridad de la información compartida. Entonces, tengo que saber que yo estoy exponiendo mi dato al otro y que el otro está exponiendo su dato conmigo. Entonces, conjuguemos requisitos de seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, para que la información compartida sea segura. A partir de ahí es que empezamos a entender cómo construir, cómo describir requisitos en la dimensión técnica, requisitos en la dimensión organizacional, y en la evolución de las normas aparecieron requisitos de gestión. En otro plano que no tenemos la visión que fuera la mejor solución, ponerle requisitos de algo tan dinámico que un ecosistema no va a poder manejar, lo estamos proponiendo como recomendaciones. Recomendaciones para el uso de la dimensión semántica, recomendaciones en la dimensión legal para que nos dé la cobertura, como hoy tiene Neuquén, a pesar de que durante algunos años comenzó esto sin esa cobertura, recomendaciones para esa gobernanza, para lograr que los actores estén participando en forma coordinada y que sostenga el ecosistema. Con estos requisitos entendidos, el otro desafío fue qué manera tenemos para describir el método de evaluación. ¿Cómo vamos a no solamente describir el deber ser, sino cómo miro y cómo me autoevalúo inclusive, a ver si ese deber ser lo estoy cumpliendo? Y ahí empieza a cerrar toda la metodología que nos propone una normalización donde entendemos cuál es el atributo que tiene que tener en cada dimensión el ecosistema. Entendemos que el atributo va a tener una métrica, un objetivo a cumplir, un umbral de aceptación, pero también viene acompañado de un método de evaluación, un método de testeo. Y esto creemos que aporta mucho valor porque ayudamos a la industria a crecer y a no ser dependiente de. En la dimensión técnica tenemos requisitos que tienen que ver con la confianza, la identidad digital, con la seguridad, como dijimos antes, la disponibilización del dato, la interoperabilidad, medir que tiene esa capacidad de interoperabilidad, cómo medimos las responsabilidades, quién administra los accesos, y la verificabilidad, la auditabilidad que tenga esto, que eso nos da también un sistema de confianza en esta norma. En la dimensión organizacional, quién puede compartir los datos con quién, cómo se pueden crear procesos, o cómo se pueden liberar servicios. Y en la parte de gestión, ahí fue una evolución que hicimos, el último estadio del proceso de construcción de la norma, agregando funciones. Una función de monitoreo, una función de disponibilizar parámetros, que necesito saber cuándo los voy a usar, una función para identificar quién son los miembros nuevos o nuevos servicios que quiero agregar y que son necesarios tenerlos gestionados. ¿En dónde estamos hoy con la norma? Hoy es octubre, 21 de octubre. Hemos terminado la parte 1 de requisitos a nivel borrador. A nivel borrador significa que en estas comunidades de práctica, en esta dinámica de gobernanza participativa, tenemos todavía la posibilidad de seguir aumentando la profundización hasta que hagamos un límite, pero tenemos un conocimiento sustentado por todos los principios que dijimos antes, y podemos, de alguna manera, en una mesa, discutir todos esos requisitos, y además estamos acompañándolos con el método de prueba. ¿Qué nos va a faltar? Nos va a faltar agregar la evaluación de conformidad. En estos requisitos tenemos los requisitos de la dimensión técnica, de la dimensión organizacional, los requisitos de la gestión, tenemos además el soporte de los principios y las recomendaciones. Esto es para el año 2021 lo que queremos terminar, para luego ser puesto a discusión pública. Y nos va a quedar para el 2022 el proceso de evaluación de conformidad. Entonces, nuestras conclusiones es, primero, celebro que
estemos discutiendo un montón de profesionales con voluntad para hacer las cosas mejores, escuchando a otros que quieren hacer cosas. Así que esa es la primera conclusión muy potente que quiero reconocer, que estamos aquí porque hay un interés. Lo segundo, que tenemos una norma que nos va a permitir intercambios con seguridad, con un manejo de la confidencialidad, integridad y la disponibilidad, con intercambios que van a ser trazables, con intercambios que no van a permitir el repudio dentro del EDI. Tenemos una norma que nos va a permitir tener la gobernanza de ese ecosistema. Y tenemos el aval de que está diseñado con un enfoque en las personas, en cada contexto. Y además que estamos garantizando todos los principios de Internet abierta, digital primero, reutilización, entre otros. Y de esta manera, este es el segundo valor agregado, estamos repensando los modos de producción de información. Y eso creo que es para reflexionar profundamente en lo que estamos incursionando. Y entonces, toda esa manera nueva de repensar nos van a dar contenidos nuevos. Milagro es conseguir algo diferente haciendo siempre lo mismo. Esto nos invita y nos empuja a hacer cosas diferentes, superadoras. Entonces, esta es nuestra visión del futuro, como antes también dijo Gustavo. No tenemos nosotros que incursionar todas estas transacciones. Son las transacciones que nos tienen que estar satisfaciendo a nosotros. Tenemos que invertir la posición del carro y el caballo. En nombre de todos estos 40 profesionales que estamos trabajando por esta nueva norma, muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, Jorge, también por supuesto a Horacio por esta presentación. Como les iba a comentar, y a Gustavo por supuesto, tenemos que ver el tema de las consultas y las preguntas. Nos extendimos un poquito más del tiempo que habíamos propuesto, pero porque también estuvo realmente muy interesante la charla. Y bueno, yo quería ser la primera en preguntar, voy a decir la verdad, más sobre todo porque soy la presentadora, pero me ganaron de mano. Y tenemos justamente una consulta de Elías, que antes que nada, bueno, les agradece por esta disertación, y les pregunta en qué tiempo se imaginan probable que podamos tener esta norma IRAM publicada y podamos empezar a ver los efectos de la adopción e implementación en ecosistemas de integrabilidad. Quizás esté trabajando Elías Todorovich, quizás esté trabajando en paralelo entre norma e implementación. Le pido la palabra a mis compañeros, si me permiten. Elías, esto va a depender de la velocidad en que cada uno de los que estamos aquí internalice el poder de esta norma. Y en este momento estamos en un proceso, antes de discusión pública, de empezar a, puedo usar la palabra que usamos en los grupos, a cascotearla. Empezar a ver cuán madura está la norma del uso, y estamos haciendo las prácticas internas en cuanto a la completitud del requisito, y en cuanto, en eso estamos bastante tranquilos, pero sí en cuanto a la posibilidad de ser evaluable el requisito. Entonces, toda colaboración que nos permita anticipar las posibilidades de hacer una validación, es decir, que cumpla el propósito para el cual fue hecho, no nos sirve un papelito escrito, necesitamos que sea usable, antes vamos a poder emitirla. Nuestro target, nuestro Gantt de trabajo, es que en diciembre podamos evaluar si realmente está usable, con lo cual a todos los que están interesados orgánicamente, institucionalmente, poder darnos un pequeño dictamen, aunque sea una carilla de aporte, a qué atributo se puede medir mejor, más rápido. Eso va a depender de la velocidad de entrega de esa norma. Nuestro objetivo es tener el requisito terminado ya en diciembre, el método de evaluación que sea criticable en diciembre, y entonces emitirla para discusión pública. No sé si coinciden Horacio, Gustavo y otros oyentes que están participando en un target plausible de cumplir. Sí, personalmente coincido. Hay mucho trabajo hecho ya hasta este momento
en la norma hay un buen grado de avance, falta todavía un trabajo de refinamiento que, como decía Jorge, va a tener lugar a continuación, y creo que el año que viene nos va a encontrar mayormente sobre ese terreno. Y también, lógicamente, siempre nos viene bien que sumar actores, esto es para un interés muy amplio, un abanico muy amplio de actores a quienes puede beneficiar, así que estamos abiertos permanentemente en nuestras reuniones del Grupo de Integrabilidad también a recibir nuevos aportes. Sí, completando la respuesta, esto se trabaja en paralelo. De hecho, Neuquén trabajó con esto desde hace mucho tiempo y no tenía ni la norma ni la ley. Y después de trabajar un poco surgió la necesidad de la norma, y después de muchos años surgió la ley. Por supuesto, si todo se da al mismo tiempo, todo esto es mucho más fácil y mucho más rápido, pero a veces las cosas se van dando así en paralelo, ¿no? Pero sí se puede avanzar. De hecho, ya se está avanzando con varias provincias, como mencioné antes, y se van a empezar a ver resultados, y todos están tratando de alinearse en los distintos ejes. Entonces no es que los que arrancan ahora no van a cumplir la norma, simplemente van a estar pendientes de que la norma salga para que realmente la puedan cumplir y seguir en esa línea, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a los tres por su respuesta y sus aportes. Les recordamos que aquellas personas que tengan alguna consulta pueden plantearla en el chat, así la leemos en voz alta y la pueden ir respondiendo. Y quería aprovechar yo también para preguntarles algo, más considerando el tema de las últimas noticias, que primero fue la semana pasada, pero ayer volvió a escucharse que hubo una filtración de datos del RENAPER. Es un tema que ahora tenemos todos en mente claramente, pero les iba a preguntar con respecto a esa noticia y considerando la charla que han dado, si consideran que en la temática de calidad de datos y todo lo que informaban, sí, la seguridad es el aspecto más importante hoy, y también considerando la representación, o digamos que tiene que ser algo usted actualizado constantemente, ya que puede ser vulnerada también constantemente, y se puede ir actualizando también las formas de corromper los datos o la información. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y en una tríada hablando de seguridad y de riesgos, la tríada de seguridad de información se apoya, por un lado, en la búsqueda de preservar la información sensible frente a los riesgos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y la compone en tres patas: muy buenos procesos, muy buenas infraestructuras y muy buenos seres humanos. Entonces, tenemos que ser tan inteligentes como el más tonto de las personas, porque van a hacer infiltraciones, sí, pero hay que separar. Cuando dijimos nosotros trabajamos sobre las personas, con el foco en las personas, pero no estamos incluyendo a las personas en la norma. La norma lo que trabaja es, a partir de que entró el dato en el cajero automático, ahí se disparan todos los atributos de seguridad, los atributos de calidad del dato, para preservar esa información sensible. Sí que es importantísimo la seguridad, estamos de acuerdo, pero tenemos que saber diferenciar. El propósito de esta norma es medir la capacidad que tiene una aplicación de interoperar. Si esa aplicación no conserva todos los atributos de los canales, es plausible de ser vulnerable. Gustavo, Horacio. Sí, Dale, Gustavo. No, dale. Una cosa que quería comentar, que me parece que quedó puesto de relieve también con este suceso de los últimos días de RENAPER, fue que también hay una gran importancia en la descentralización de la infraestructura. Esto creo que es muy crucial, y el ecosistema lo prevé y lo plantea en esta distribución, ¿no es cierto? En la medida en que tengamos puntos únicos de falla, eso lamentablemente potencia el impacto de una manera muy grande. Así que creo que es un punto encomiable el del ecosistema al tratar de abordar de alguna manera esa situación, digamos, y aportar un poco más de resiliencia desde ese costado. Después, desde el punto de vista de seguridad, hay muchas cosas
que se pueden hacer para evitar los ataques y, por supuesto, contar con mecanismos de redundancia que además, idealmente, deberían correr sobre diferentes plataformas. Es decir, al margen de que los datos estén replicados, las plataformas de hardware y software deberían ser diferentes. Eso es lo que daría la máxima resiliencia. Pero bueno, te dejo a vos, Gustavo, también. Sí, sí. Bueno, lo estás diciendo, simplemente parafrasearte en la diversidad, en la apertura, que son las cosas que hablamos del ecosistema, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, sería la frase. Entonces, en Estonia, para que tengan idea, los datos de un estonio, que en la Argentina estarán en 7, 8 bases de datos, en Estonia están en 690 bases de datos diferentes. Así que hackear los datos de un estonio es una tarea prácticamente imposible. Y aparte, como dijo Horacio, cada uno de los centros de estas organizaciones tienen tecnologías diferentes porque ya las tenían y las siguen usando de forma diferente, con lo cual hackear toda esa información es inviable. O sea que la distribución, los sistemas distribuidos donde cada uno se hace cargo de su parte son mucho más difíciles de violar que los sistemas centralizados. Un sistema centralizado es simplemente un lugar donde va a ser atacado y cuanto más valiosa sea la información, más fácil, más esfuerzo se va a poner para atacarlo. Y bueno, y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de descentralizar las cosas, ¿no? Y el EDI que estamos proponiendo es justamente tan descentralizado como las estructuras de gestión de los datos lo tengan. O sea, es respetar desde la infraestructura tecnológica el poder real que delega la ley en cada una de las organizaciones en su poder de registración. Así que ahí no hay una distorsión del poder real con el poder tecnológico. Bien. Ahí, justamente, bueno, a Elías, bueno, le agradece por el servicio extraordinario que están haciendo para el bien público con este tema que es realmente central hoy en día. Y sí, justamente por lo que comentábamos recién y por lo que también hablaba Horacio por el tema de Enboga, sí, es un tema que hoy en el tema de la seguridad de la información y los datos son sensibles en todo el sentido. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? Les recordamos también, mientras van pensando, que les vamos a mandar la grabación y que también a todos los que, bueno, se fueron registrando también para tener su asistencia, era a través del formulario que les fuimos dejando, para sobre todo las personas que por ahí ingresaron más tarde. Cualquier consulta, igual estamos a disposición. Así que bueno, si alguno tiene alguna consulta, estamos atentos. Y si también ustedes quieren agregar algo más, Horacio, Gustavo, Jorge, algún tema que haya quedado, que les parezca interesante también considerar o tener en cuenta, tienen por supuesto los micrófonos abiertos. Bien. No, yo simplemente sigo cada vez que puedo y que me dan así un ratito extra, un plus, cuento mi sueño. Y mi sueño es que Latinoamérica empiece a interoperar de esta forma que estamos planteando, porque Latinoamérica tiene la diversidad necesaria de cosas para ofrecer, pero no tiene la articulación que corresponde. Y eso le pasa a los sistemas y hay muchos estudios, incluso investigadores, que hablan que si Latinoamérica se articulara, sería tan potente como China. Porque tiene mayor territorio cultivable, tiene un montón de características superadoras. Pero el problema es que no se articula. Y el secreto no es cambiar los países internamente. Y este es el mejor mensaje que puedo dar de lo que es el EDI. Es conectar los países. Si los países se conectan, simplemente el resto pasa solo. No hay que empezar por mejorar el país para poder salir a hacer esto que estamos hablando. Y eso se replica en las organizaciones, en las provincias, en las empresas, etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer un complemento de Gustavo? Si yo quiero hacer 10.000 kilómetros, eso se empieza con el primer paso. Creo que acá tenemos la oportunidad de dar el primer paso para después sí llegar a esa interconexión de países, para lo cual necesitamos que cada uno ponga su pequeño granito de arena. Hoy, ¿cuál es el inmediato aporte a ese granito de arena? Es acercarse a mirar la norma y ver qué nos estamos olvidando. 40 personas y siempre 2 ojos ven mejor, 4 ojos ven mejor que 2. Acá 40 ojos o 80, necesitamos más ojos. Esa es la invitación, de que se acerquen, ya sean como institución o a nivel particular, como universidad, como empresa, que den su aporte para decir, si esto lo tuvieran que usar ustedes,
¿qué le agregarían o cómo haríamos más fácil el uso? Nada más. Y eso sería un aporte enorme. Bueno, quería sumar algo más. En primer lugar, darles infinitas gracias a mis dos distinguidos colegas, porque son dos personalidades realmente muy relevantes en este mundo de la calidad de los datos. Y también, como decía Jorge, creo que estamos frente a una temática, y no es porque nosotros estemos formando parte de ella, pero que tiene un potencial enorme, enorme realmente, para producir beneficios directos y muy inmediatos, si se quiere, para las personas en general y para muy diversos sectores, desde agilidad en la administración, menos incomodidades, eficiencia y ahorros para el Estado, en fin. Realmente es muchísimo el potencial, por eso ojalá que sigamos avanzando por este camino. Así que también les quiero agradecer a todos los participantes por haber permanecido hasta este momento y escucharnos en toda nuestra larga perorata, pero espero que se lleven un buen panorama del tema y que hayamos podido ser clarificadores en ese sentido. Y también muchísimas gracias a nuestras hosts, Mary Martínez Palacios y Antonella Donofrio, que estuvieron pendientes desde el primer día, digamos, que largamos esta propuesta. Por favor, y al contrario, a su disposición para generar más espacios de estos que son muy, muy interesantes y muy constructivos. Exactamente, la verdad que coincido con Antonella y bueno, les agradecemos antes que nada primero a ustedes, que fueron las estrellas del día de hoy, quienes prepararon también las disertaciones, que fueron, y les digo, como dijeron muy bien antes, para una abogada y una periodista, perfectamente claras, realmente fueron muy interesantes las presentaciones, se nota también el esfuerzo que le han, digamos, colocado en la mesa y también el amor que tienen por este tema. Eso también se transfiere mucho por sus palabras. Así que, bueno, les agradecemos a ustedes principalmente. También tienen muchos saludos y agradecimientos de la gente que va escribiendo a través del chat. Y ya no teniendo más preguntas, y habiendo extendido un poquito de horario, pero por una buena razón, por el tema de que estuvo tan interesante, les agradecemos. Detenemos la grabación ahora para que luego se las podamos enviar a todos los inscriptos por mail, y también los invitamos a que estén atentos a futuras charlas de este estilo, que les estaremos informando siempre a través de las redes de la universidad y a través del mailing que ya tenemos de todos ustedes. Así que les agradecemos y hasta el próximo encuentro será. Estaremos muy atentas para cuando así lo deseen hacer. Muchas gracias.